Ah, toma. Silencio, hijo. Buen día, chicos, buen día. ¿Cómo me copian? Buenos días, doctor. Buen día, buen día. ¿Cómo está el audio, jóvenes? Doctor, creo que el volumen está un poquito bajo, ¿no? Yo los escucho bien. ¿Cómo me escuchan ustedes? Yo bajito, bajito. Hola, hola. Ahora. ¿Sigue estando bajo? Algo, doctor. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Sigo escuchándome bajito o ya está mejor? ¿Cómo me escuchan los demás jóvenes? Yo bajito, doctor, perdón, no sé, tal vez mis compañeros bien, pero yo bajito. No, volumen está bajísimo. No, es yo. Los demás chicos, ¿cómo me escuchan? Buen día. De igual forma, doctor, un poco bajo el volumen. Ya, a ver, permítame un segundo mientras se van conectando todos. Doctor, mucho mejor. Ahora, ¿cómo me escuchan, chicos? Yo ahora sí, bien. Bien, imagino que también los demás, buen día a todos. No olviden, por favor, registrarse en el chat. Bien, dando continuidad a la clase del día de ayer y en la perspectiva de tocar el tema de la mora como tal, debemos, a manera de retroalimentación, establecer que definitivamente el cumplimiento de una obligación por parte del deudor, en este caso, genera pues ciertas acciones que le son concedidas al acreedor a raíz de ese incumplimiento. Hemos podido ver una diferenciación entre lo que es el cumplimiento imputable al deudor, es decir, voluntario, pero también el día de ayer hemos visto el incumplimiento por causas no imputables al deudor, ¿cierto? Y hemos manejado ese concepto con dos presupuestos legales precisos. Lo que se conoce como causas de fuerza mayor, también llamados hechos de fuerza mayor, o los famosos casos fortuitos, haciendo énfasis en cuáles deben ser las pruebas que el deudor debiera demostrar ante la autoridad judicial a efectos de corroborar que el cumplimiento de la obligación se le hace imposible, definitivamente imposible. Y ese incumplimiento que va a generar una fuerza de causa mayor o una fuerza de hecho fortuito debe venir seguida de que el incumplimiento va a ser definitivo, no parcial. Recordemos que si nos encontramos frente a un incumplimiento parcial, asumimos que también ha existido un cumplimiento parcial, ¿cierto? Entonces, si vamos a tomar en cuenta causales no imputables al deudor que van a generar la imposibilidad de cumplir con una obligación, esta debe ser de manera definitiva, ¿ya? Este incumplimiento, lógicamente, por parte del deudor genera, pues, el derecho al acreedor de poder iniciar procesos de ejecución y posterior persecución del patrimonio del deudor. Nuestro Código Civil consagra en el artículo 1465
el principio de la ejecución forzosa o forzada, le llaman algunos autores, al indicar que el acreedor puede acudir ante la autoridad judicial para que éste disponga la ejecución forzosa de la obligación que ha sido incumplida por el deudor, ya sea mediante la intimación de cumplimiento inmediato o ya sea, en caso de no obedecer dicha instrucción judicial, con el embargo y posterior subasta pública de los bienes que componen el patrimonio del acreedor o en su caso de los bienes otorgados en garantía por algún otro garante o fiador. Sin embargo, a esta fase de ejecución forzosa a la que acude el acreedor cuando el deudor no ha cumplido con la obligación o la prestación debida en su debido momento, ¿no? También debemos añadir que el nuevo Código Procesal Civil, la Ley 439, como bien conocen ustedes, promulgada el 19 de noviembre del 2013, ¿no?, ha introducido en la etapa o en los procesos de ejecución de obligaciones incumplidas novedosos mecanismos de ejecución, novedades, que no contemplaba el anterior Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, en el anterior Código de Procedimiento Civil, y ustedes van a ver seguramente en Derecho Procesal más adelante, si no lo están haciendo ahora, había una clasificación de procesos y en este caso, cuando se trataba de obligaciones, estaban los procesos de ejecución, independientemente. Estos procesos de ejecución se clasificaban en los procesos ejecutivos, los procesos coactivos, estaba el concurso voluntario y también el concurso necesario. Todos eran procesos de ejecución que se generaban ante el incumplimiento del deudor en la satisfacción de la obligación, ¿no? Ahora, el nuevo Código Procesal Civil introduce procesos bajo o con estructura monitoria, así se llama. Estos procesos de estructura monitoria tienen que ver necesariamente con el cumplimiento de obligaciones. Los procesos de estructura monitoria en el actual Código de Procesal Civil, cabalmente en los artículos 375, 376 y el 78, establecen de forma clara, por ejemplo, cuáles son los lineamientos para iniciar un proceso ejecutivo. Así textual. Nos dicen cuáles son las razones para poder, o cuáles son, no digo las causas de procedencia de un proceso ejecutivo. Y cuando hablamos de un proceso ejecutivo, estamos hablando de un proceso con relación a una obligación que no ha sido cumplida por el deudor. Solo como ejemplo, esto lo van a llevar de manera muy puntual en Derecho Procesal Civil. Solo de manera muy puntual, los mencionados artículos, el 375, 76, 78 del Procesal Civil y el 79 además, establecen de forma clara qué documentos, por ejemplo, se constituyen en títulos ejecutivos. De ahí que el día de ayer les decía, por ejemplo, si ustedes como abogados elaboran un buen documento, un buen contrato, préstamo de dinero, la realización de algunos bienes, cualquiera sea la obligación, dar a hacer, ¿cierto? Y el deudor, el considerado deudor no cumple, bajo la estructura procesal de un proceso ejecutivo, no se requiere más prueba que el solo documento que se ha elaborado y se ha protocolizado o reconocido ante notario. A eso el Código Procesal lo conoce con el nombre de título ejecutivo, es decir, a los contratos privados, a los contratos públicos, al pagaré, a la letra de cambio, títulos que han sido suscritos con las formalidades que la ley establece para darles esa calidad de título ejecutivo.
Cuando el documento está bien realizado, ha sido protocolizado o reconocido de firmas ante notario, y yo, acreedor, ante el incumplimiento del deudor, voy a iniciar el proceso de ejecución, no requiero de presentar mayor prueba que no sea el mismo documento. Por de ahí se dice que los procesos bajo la estructura monitoria, donde están los procesos de ejecución y además que tienen que ver con obligaciones de dar, hacer y no hacer, establecen que no se hace necesaria la concurrencia de otros elementos de prueba como testigos, confesión provocada, inspección judicial, pericial, algún informe pericial, algún informe de alguna prueba de presunciones, absolutamente innecesario. Porque la prueba que va a servir de respaldo para iniciar el proceso ejecutivo y llegar hasta el trance de un remate o subasta pública, va a ser únicamente el documento suscrito que denota la existencia de una obligación. ¿Sí? Esas son las acciones que le generan al acreedor ante el incumplimiento del deudor en la satisfacción de una obligación. Adelante, Lidia. Levantó la mano. Doctor, entonces estaríamos determinando que la única prueba fehaciente de esto es el contrato que tenemos por deuda. Así. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque también habíamos visto este punto con usted, cuando el deudor quiere hacer el pago y el acreedor es el que impide este pago, como lo que usted mismo nos contaba, como que no estoy, no puedo, no tengo cuenta, no puedo depositar. Entonces, esa es una forma también de hacer que esta persona entre en mora, ¿verdad? Y esa documentación, no sé, me pongo a pensar, un chat, un mensaje de WhatsApp y todo eso, ¿sirve de prueba? Sí, lo que sucede es que debemos distinguir el efecto normal de una obligación es el cumplimiento de la misma, ¿cierto? Eso es lo que se espera. Eso es lo que normalmente debe ocurrir. Que el deudor cumpla con la obligación. El efecto anormal de una obligación viene a ser el incumplimiento de una obligación, ¿cierto? Lo que no se espera, pero que ocurre. Ahora bien, lo que tenemos que distinguir es el incumplimiento del deudor y el incumplimiento del acreedor. Desde el punto de vista de la mora, que vamos a abordar enseguida, el deudor va a ingresar en mora cuando no cumple dentro del plazo establecido, ¿cierto? ¿Cuándo ingresa en mora el acreedor? Cuando evade, cuando obstaculiza, cuando impide que el deudor pueda darle el efecto normal a esa obligación, es decir, cumplir con la obligación. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué derecho le nace al acreedor cuando es el deudor quien incumple la obligación? Le nace el derecho de ejecución y persecución del patrimonio al acreedor, ¿cierto? Yo, acreedor, frente al incumplimiento de mi deudor en la satisfacción de una obligación que se ha vencido hace un mes, hace 2, hace 3, el día de ayer, tomo la decisión de ejercer mi derecho de ejecutar. Y por eso el 1465 dice, puede acudir ante la autoridad judicial, ¿no? Presentando el documento debidamente notariado y decirle, señor juez, del documento que presento y me permito adjuntar ante su autoridad, presentar ante su autoridad, se puede establecer con claridad que entre el señor XX y mi persona se ha suscrito un contrato de préstamo de dinero, digamos así, debidamente protocolizado ante notario de fe pública, que ha merecido la otorgación de la escritura pública número tantos, tantos, de fecha tantos.
Advertirá su autoridad que en la cláusula quinta, por así decirlo, se estableció un plazo de cumplimiento, un término de cumplimiento para el 30 de julio del 2021. A la fecha, ese plazo ha vencido sin que el deudor haya demostrado o haya mostrado la más mínima predisposición de cumplir de forma directa o de otra forma con la obligación. En ese entendido, estamos frente a una obligación con plazo vencido, existe una suma líquida, por tanto es exigible, es decir, por tanto, como no me ha pagado, tengo el derecho de exigir al amparo de lo previsto en el artículo 1465. Adjunto el documento en original y ¿cierto? Ese es el derecho del acreedor. ¿Por qué? Porque el deudor no ha cumplido. Por eso siempre reitero el artículo 291. El deudor tiene el deber de satisfacer y cumplir con la obligación y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de esa obligación. ¿Cierto? Ahora bien, otro escenario es el que se va a generar cuando el acreedor es el que ingresa en mora. ¿Y por qué digo otro escenario? Cuando el acreedor ingresa en mora, impide de todas las formas posibles que el deudor cumpla con la obligación, ¿cierto? La cosa se invierte. Ante ello, el deudor tiene la opción de presentar una acción judicial, que no es el proceso ejecutivo, ¿cierto? Tiene el derecho también de acudir ante una autoridad judicial, pero no para meterle un proceso ejecutivo al deudor, al acreedor. ¿Por qué? Porque quien tiene que cumplir es él, el deudor quiere hacerlo, solo que el acreedor evade, impide, obstaculiza ese cumplimiento. ¿Cuál es el proceso que el deudor puede iniciar cuando el acreedor ingresa en mora? ¿Quién me dice? ¿Cómo, doctor? Perdón. ¿Cuál es la acción que puede ejercer el deudor cuando el acreedor ingresa en mora? Es decir, cuando impide que el deudor quiera cumplir con la obligación. ¿Será que le puede iniciar un proceso ejecutivo? ¿O qué proceso hemos visto que puede presentar el deudor ante la evasión que demuestre el acreedor en el cumplimiento de una obligación? ¿Qué puede hacer el deudor? Que se ve impedido. ¿Iniciarle un proceso penal? No. No, hemos No. visto, está en uno de los temas que van a ser parte del examen. Cuando el acreedor ingresa en mora, ¿cómo puede el deudor sopesar esa situación? Ojo que puede acudir ante la autoridad judicial, dijimos. ¿Qué puede proponer el deudor ante la autoridad judicial? ¿Quién se acuerda? Que tiene la voluntad. ¿Ya? ¿Y qué va a presentar ante el juez? ¿Qué le va a decir al juez? Aparte de decirle que sabe que aquí está el documento, suscribí con el señor, es mi acreedor, quiero cumplir, señor juez, pero este señor me ha ido dando vueltas y vueltas y vueltas con toda clase de pretextos. En síntesis, evade, obstaculiza que mi persona cumpla con la obligación, seguramente para seguir generando intereses de manera maliciosa. ¿Qué va a interponer ante esa autoridad judicial este deudor? Lo hemos visto en anteriores temas. Está en las formas de cumplimiento de la obligación. El pago, una manera directa, no se necesita recurrir al juez. La dación de pago, cumplir la obligación con una prestación distinta a la que se ha generado.
La cesión de bienes, te pago con bienes. Tengo unos bienes que te los traspaso. Ustedes véndanlo y páguense la creencia. El pago con subrogación, sustitución del acreedor o sustitución del deudor. Hay un hito más que falta. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Doctor, no estoy segura, pero creo que es la dación de pago. ¿La qué? Dación de pago, no estoy segura. Más o menos, más o menos. Hay una figura que hemos analizado, la hemos desarrollado. El deudor puede recurrir ante la autoridad judicial, puede acudir. Adelante, Lidia, levantó la mano. No, me he quedado con la mano levantada, doctor, estoy revisando, deme tiempo. ¿Qué puede hacer? Ofrecimiento judicial. Cerca, cerca. Ya nos vamos calentando. Tibio, tibio. Oferta de pago y. Oferta de pago y. ¿Cómo se llama la figura? Oferta de pago y consignación. ¿Sí o no? ¿Ese es un proceso, doctor, Claro, civil? claro, Oferta claro. de pago y consignación. Pero claro, es una forma de cumplimiento de las obligaciones, es una forma de pagarle al acreedor. ¿Cuándo? Cuando este acreedor ingresa en mora. ¿Y cuándo ingresa en mora el acreedor? Cuando evade, cuando impide, cuando obstaculiza. El deudor le quiere pagar. Lo busca para pagar, para cumplir. Pero por distintos motivos que generalmente se dan por el tema de los intereses, el acreedor evade, obstaculiza, pone pretextos, dilata el cumplimiento de la obligación y el deudor desesperado ya no sabe qué hacer. ¿Cierto? Entonces, la ley le reconoce a ese deudor responsable la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial e iniciar el proceso de oferta de pago y consignación. Señor juez, lo he buscado, lo he rebuscado, me pone una serie de pretextos que no estoy, que sí estoy, que he viajado, que no tengo, que no puedo, que tal día, y lo que yo quiero hacer es cumplir y no cargarme más de interés. Por tanto, ahí sí el deudor no solamente que va a presentar el documento suscrito donde se refleja la existencia de la obligación, sino también tiene que demostrar que lo ha buscado, ha intentado pagarle mensajes de WhatsApp, cartas notariadas, de pronto hasta testigos que sí lo hemos buscado, señor juez, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el juez acredite, evidencie de que verdaderamente es el acreedor quien está poniendo las trabas para poder cumplir con la obligación por parte del deudor. Y en ese caso el juez accede a que el deudor deposite el monto de lo adeudado en depósitos judiciales con los intereses al día y notifica al acreedor para que éste vaya y recoja de ahí. ¿Se dan cuenta? Es otro proceso distinto, pero claro, ante un juez en materia civil. Pero cuando es el deudor quien no ha cumplido la obligación, quien no ha dado paso viable a ese deber de satisfacción de la obligación que establece el artículo 291, al acreedor la ley le faculta a ejecutar esa norma. ¿Sí? A ejecutar esa norma, esa obligación más bien. Y en ese proceso de ejecución va a establecer la persecución, no de la persona. Eso era en el derecho romano al principio, ¿cierto? Sino del patrimonio, de los bienes del deudor o en su caso de su garante, para poder llegar inclusive a la subasta pública, para satisfacer la obligación que le adeuda. Para ese proceso, que está en el catálogo de los procesos de ejecución, en el Código Procesal Civil, ¿ya? Para ese proceso que le compete al acreedor, porque es el deudor quien ha incumplido,
La única prueba que el acreedor debe presentar es el documento suscrito, el contrato suscrito. Y en ese contrato debe establecerse el plazo de vencimiento, el capital prestado, el porcentaje de interés y la garantía, mínimamente. Con esos datos, el juez advierte que hay una obligación cuyo término de cumplimiento se ha vencido, hay un capital líquido, hay la determinación de un interés y hay el ofrecimiento de una garantía. Por tanto, el acreedor está habilitado para iniciar el proceso de ejecución y persecución del patrimonio del deudor o de su garante. Esa es la distinción que debemos hacer. Ahora sí está claro en ese tema, chicos. ¿O hay alguna duda todavía? Doctor, yo tengo una duda. A ver. Pongamos en el caso de que ya hayan sacado un préstamo, por decir mi madre ha sido la garante, ¿no? Pero, o sea, mi madre no sabía, o sea, le han puesto de garante a mi madre, pero mi madre no sabía nada. Ya, y los papeles de la casa, todo, pero los papeles de la casa tampoco están a nombre de mi madre. ¿Qué se haría en ese caso? Que el acreedor, ¿cómo cobraría si la casa que han puesto en garantía no está a nombre del garante? A ver, ahí se abren varios escenarios, ¿no? Estamos hablando de que existe una obligación, innegablemente. Estamos hablando de que el deudor principal no ha cumplido con la obligación. No se ha dado a la fuga, digamos. Estamos hablando de que hay una persona que ha garantizado. Lo que no es muy admisible es que el garante o la garante diga, yo no sabía. ¿Por qué? Porque una vez elaborado el documento, ese documento no cobra fuerza o eficacia legal si no está firmado por las partes y no está refrendado ante notaría de fe pública, ¿cierto? Ya sea con reconocimiento de firmas o ya sea con protocolización. Entonces, si ese documento cumple con esas formalidades, enseguida te doy la palabra, Nancy. Si ese documento cumple con esas formalidades y está en el documento la firma de la garante, salvo que hayan falsificado, lógicamente, pero está la firma de la garante y está reconocido o está protocolizado ante notaría de fe pública, como que el argumento de decir yo no sabía no es muy convincente. No ha habido, hasta donde esté, digamos, no ha habido un reconocimiento en notaría de fe pública. Solo ha sido entre un abogado y dos personas. Ya. Pero mi madre no sabía, no estaba al tanto. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como acreedor? A ver, por el ejemplo que nos das. Yo he firmado con el deudor un documento ante el abogado. El abogado hace el contrato, no Sí. es autoridad. El abogado hace el contrato, aquí está, y firman las partes. Por amistad o por lo que sea, dicen, no, ¿cómo vas a desconfiar de mí? Yo no te voy a fallar. Perfecto, no lo han hecho reconocer, nada. Si solo han sido dos personas, entonces no ha existido garante en el documento, ¿cierto? Y aún le hubieran nombrado en el documento, si no está firmado, no ha brindado su consentimiento. Simplemente ha sido enunciada o enunciado en un documento. Perfecto. Resulta que ni por la amistad ni por nada el deudor no ha cumplido. ¿Sí? No ha cumplido. ¿Qué ocurre? Yo, acreedor, vencido el término de la obligación y lógicamente traducido en el contrato, difícilmente lo voy a invitar para que asista conmigo al notario y reconozca las firmas o protocolice ese documento, ¿cierto? No va a ir. Y si se ha ido, peor. ¿Qué es lo que debo de hacer primero para darle fuerza legal a ese documento? El Código Procesal Civil, en el ámbito del derecho procesal, establecen medidas de diligenciamiento previo o llamado también medidas preparatorias de demanda.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hay una medida previa, hay alguna diligencia que voy a hacer primero antes de iniciar la demanda. Y esa medida previa se denomina reconocimiento judicial de firmas. ¿Ya? Reconocimiento judicial de firmas. Presento el documento firmado ante un abogado, así, ante el juez, y le digo, en fecha tantos hemos firmado esto, y pido que lo emplace al deudor para que reconozca sus firmas ante su autoridad. El juez revisa el documento y dice, perfecto, da la orden de emplazamiento para el deudor, se lo hace citar o notificar, se señala una audiencia a los 5 días de su notificación para que el deudor venga y únicamente diga si es o no es su firma. Con asistencia o sin asistencia del deudor, esa diligencia preparatoria se va a realizar. Si no va al emplazamiento, se asume que quien calla otorga. Por tanto, se va a dar por reconocida esa firma. Si va y dice, sí es mi firma, pero ¿sabe qué, señor juez? No, señor. Acá solamente es para preguntarle, ¿es o no es su firma? Es, señor juez. Listo, gracias. Acá no es una demanda todavía, es una diligencia preparatoria y con una resolución, con un auto, como decimos, el juez va a reconocer esa firma. Ese documento reconocido judicialmente está listo para presentar el proceso de ejecución. ¿Sí? Entonces, Ya. si no ha sido firmado por la garante, aunque esté su nombre en el documento, pero que no está firmado, la garante no ha dado su consentimiento. Por tanto, puede negarse y decir, yo en ningún momento he prestado mi consentimiento y menos he firmado como garante. Tercero, si de alguna manera se ha previsto la garantía real de un inmueble que ni siquiera está a nombre del garante, el deudor, tendría que ser el deudor si el garante no ha prestado su consentimiento, comete el delito de estelionato. Y ese es un escenario en la vía penal. Porque nadie puede disponer, vender o dar en garantía un bien que no le pertenece. A eso se llama delito de estelionato. ¿Cierto? Entonces, esos son los escenarios en los que podría presentarse ese ejemplo que nos planteas ahora. ¿Ya? Gracias, doctor. Nancy, adelante. Dice, perdón, si bien ha aclarado yo un poco mi duda, el tema de si la persona es, en el ejemplo que nos daba la compañera, la persona es de la tercera edad y con engaños le llevan y le hacen firmar dicho contrato y demás, ¿no? Igual se daría el tema de estelionato, si o sea, bueno, si ha firmado la señora, ha firmado en el documento y bueno, el juez le pregunta si ha firmado o no ha firmado. Evidentemente la señora ha firmado, pero sin conocimiento o sea, de qué estaba firmando. Ya. ¿Cuál sería la figura en ese caso? Quien defienda a la señora de la tercera edad, quien aparentemente hubiera con engaños o habiendo sido inducida en error, ha firmado un documento del cual no conocía su contenido, ¿no? O no sabía el alcance legal de ese documento, ya sea por la tercera edad, ya sea porque desconoce de normas y lo demás, entonces tendría que plantear una nulidad de ese documento por vicios en el consentimiento, se llama. El consentimiento, y esto lo van a llevar en Derecho Civil 4 contratos, el consentimiento es un requisito de los contratos y es la manifestación expresa de la aceptación de un contrato. ¿Y cómo y cuándo demuestro esa aceptación? Cuando yo leo el contrato y estoy convencido de lo que voy a firmar. Y si no entiendo, pues llevo a lo de mi abogado y le digo, doctor, ¿qué es esto? Y dígame en español qué cosa me están queriendo hacer firmar. El abogado le dirá, señora, ustedes están pretendiendo firmar como garante. Usted está garantizando esta obligación que no es suya porque está entrando como garante con todos sus bienes habidos o por haber o con su inmueble. Ah, no, no firmo.
Pero no lo han hecho así, sino que le han sonsacado, la han engañado, le han pintado la pildorita. Es decir, la han hecho inducir en error. Han forzado, han camuflado su consentimiento. Y los vicios del consentimiento en materia de obligaciones y contratos son el error, haberle inducido en error, el dolo, haber premeditado hacerle firmar con engaños, y la violencia, haberla amenazado, coaccionado, presionado para que firme. Si yo logro demostrar eso como abogado, invalido ese contrato y por tanto la saco del contrato a esa persona. ¿Ya? Está bien, dice, perdón que le moleste nuevamente. Hay una situación que me da vueltas en la cabeza. En un caso particular, una persona de tercera edad saca un préstamo del banco, ¿verdad? Pero le piden garante, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, la señora ha dado, o el banco le ha pedido garante que sean sus hijos, pero los hijos no tenían conocimiento de que estaban siendo garantes, pero en el banco, en el contrato firmado, han hecho figurar de que los hijos, 2 hijos en este caso, son garantes, pero los hijos no han ido a firmar. En este caso, si la señora por X motivo ya no puede cancelar la deuda, el banco tendría el derecho de ir y cobrar a los hijos que están figurando como garantes, pero que no han ido a firmar en ese momento de la realización del documento. No. ¿Dónde estaría la capacidad jurídica de que estas personas hayan podido brindar su aceptación en ese documento? No hay. Entonces no es legal prácticamente que pongan ahí el nombre de una tercera persona en el documento. No. No, ¿por qué? Porque si ponen el nombre, esa persona va a refrendar el consentimiento y el conocimiento de ese documento con su firma. Y si no ha firmado, quiere decir que no ha aceptado, no es parte de la obligación ni se ha comprometido a nada. ¿Cierto? Está bien, dice, gracias. ¿Quién más levantaba la mano? Creo que Lidia, adelante. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, chicos? Adelante, adelante. Le quería preguntar, lo que decía Nancy y el caso que nos planteó y usted nos explicó, obviamente si la persona es de la tercera edad, a partir de los 65 años, creo que no están ya habilitados para este tipo de acciones, o sea, para sacar un préstamo o firmar de garantes, porque ya son de la tercera edad, ¿verdad? Sí, sí. Hay una línea que establece que a partir de los 60, 65 años las personas no estuvieran, pero hay un tema. No tendrían ya la posibilidad de constituirse en deudores de una obligación pecuniaria. ¿Por qué? Porque a los 60, 65 años, el promedio de vida del boliviano está hasta los 75 años. Entonces, ninguna entidad le va a prestar sabiendo que hay una posibilidad de que no llegue a cubrir la obligación, ¿cierto? Sin embargo, también está sujeto a la garantía, al patrimonio que pueda tener y ofrecer como garantía a estas personas. Si son personas de 60 a 65 años, si tienen un patrimonio que por demás cubriría la obligación en caso de cualquier eventualidad, entonces lo van a hacer. Lo que sí no aceptan tampoco es que sean garantes. Les ponen con el nombre de anuentes, ¿no? Anuentes. ¿Cuándo? Cuando los papás quieren garantizar a los hijos. Entonces no los ponen como garantes, sino los ponen como anuentes, que es un sinónimo de codeudores. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera sesión. Voy a cortar acá la grabación y en 2 segundos les paso el link, ¿ok?